Continuando con el temario, empezamos a estudiar lo que son los fluidos. Si observan en su temario, aquí aparece primero que vemos todos los conceptos de elasticidad, deformación, módulo de Young, etcétera, y empezamos con lo que es el estudio de los fluidos. Nos pide que veamos los conceptos de tensión superficial, fuerzas de cohesión, adhesión y capilaridad. Estas propiedades de los fluidos no vienen en el libro de Tippens. Entonces vamos a analizarlos en el libro de Pérez Montiel, en el capítulo 8. Ahí es donde vienen estos conceptos. Nos empieza explicando que la hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos. Cuando la hidráulica se divide en hidrostática e hidrodinámica, el libro de Tippens solamente me maneja un solo capítulo que se llama fluidos. Este capítulo de fluidos pues es como que estamos estudiando la hidrostática y la hidrodinámica en un solo capítulo. Es como un capítulo que se podría llamar hidráulica y en el libro de Tippens le llaman fluidos y está bien. La hidrostática, como su nombre lo dice, estudia los líquidos en reposo. Y cuando veamos hidrodinámica, como su nombre lo dice, estudiamos líquidos en movimiento. Vamos a los conceptos. Aquí luego pasan, empezando el capítulo del 8 del libro de Pérez Montiel, aparecen los conceptos que nos pide estudiar el temario, viscosidad, tensión superficial, etc. Y a este tema él le llama características de los fluidos. Vamos a ver entonces, viscosidad, aquí está su concepto, su definición. La viscosidad es una medida de la resistencia que opone un líquido a fluir. Entonces, ya tenemos, es la resistencia que opone un líquido a fluir y es por eso que nosotros pensamos, ay, la miel es viscosa. Pues sí, ¿verdad? Como que se ve que su fluir es muy lento, a comparación de, por ejemplo, el agua que tiene menor viscosidad que la miel y de hecho la viscosidad se puede medir y aquí está la unidad para medir la viscosidad, es el Poissy. No sé cómo se pronuncia, muchachos, pero aquí está. Nosotros no vamos a verlo con tanto detalle, solo vemos el concepto. Y luego viene aquí la tensión superficial. En la tensión superficial dice, la tensión superficial hace que la superficie expuesta o libre en un líquido se comporte como una finísima membrana elástica. Ya está, eso es todo lo que yo necesito saber. La tensión superficial es la causa por la que nosotros podemos ver que algunas veces algunos insectos se pueden parar y caminar sobre la superficie del agua, como podemos ver en estas imágenes. Entonces, tensión superficial es una membrana, hace que se comporte la parte expuesta del agua como una membrana elástica, que permite soportar cargas muy pequeñitas. Por ejemplo, no sé si han visto hojitas o incluso aquí viene la imagen de un clip, insectos, hojitas, una aguja, un pequeño clip, un segurito, o sea, colocado con mucho cuidado puede quedar, debido a la tensión superficial, sobre la superficie del agua. Algo que nos menciona muy interesante el libro es que dice que debido a precisamente a esta tensión superficial es que se le agrega jabón a las aquí está, miren, la tensión superficial del agua puede reducirse en forma considerable si se le agrega detergente al agua. Entonces, si ustedes tuvieran, por ejemplo, ahí un mosquito parado y ustedes agregan detergente al agua, empieza a disminuir esa tensión superficial y van a ver que los mosquitos se hunden por si les quieren hacer la maldad a los mosquitos. Pero si no quieren hacer la maldad, hagan con clips, pongan clips y luego agreguen jabón y van a ver cómo los clips empiezan a hundirse poco a poco, uno por uno. Y esto contribuye a que el agua jabonosa penetre con más facilidad en los tejidos de la ropa durante el lavado. También por eso cuando lavamos la ropa ponemos detergente. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo que es la cohesión. La cohesión es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia. Y debido a la fuerza de cohesión que ya habíamos visto, que es la que mantiene las moléculas unidas, se pueden formar lo que se conoce como gotas de agua. O sea, es por eso que el agua puede formar
bolitas de agua, gotitas de agua. De hecho, aquí en la imagen de tensión superficial, pues podemos ver este fenómeno. De hecho, cuando tenemos el rocío sobre las hojitas de las plantas, ay, no viene, ahí está. Estas bolitas, estas gotitas de agua que se forman también es debido a la fuerza de cohesión en las moléculas de la misma sustancia, en este caso el agua o cualquier fluido. ¿Estamos de acuerdo? Le vamos a llamar fluido tanto a los líquidos como a los gases. ¿Está bien? Eso nos debe quedar muy claro. Cuando hablo de fluidos, hablo tanto de líquidos como de gases. Luego la adherencia, pero estas son propiedades de los líquidos, ¿eh? Creo que sí dice aquí características de los líquidos. Para que no nos vayamos a revolver porque mezclo un poco los conceptos, solo que ahorita me acordé. La adherencia es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes. Debido a esa adherencia, dice aquí, si ustedes meten una varita de vidrio al agua, cuando la sacan, esta varita está húmeda, está mojada, porque el agua se adherió a ese material. Igual si yo meto mi mano al agua, pues cuando la saque va a estar mojada, debido a la propiedad de adherencia. ¿Está bien? Y aquí especifica cuando se presenta la adherencia. La adherencia se presenta cuando la fuerza de cohesión entre las moléculas de la misma sustancia es menor a la magnitud de la fuerza de adherencia que experimenta al contacto con otra. Porque, por ejemplo, en este caso que nos habla del mercurio, es el caso contrario. Cuando yo meto una varita de vidrio hacia el mercurio, dice aquí, el mercurio no puede mojar la varilla de vidrio debido a que es menor la magnitud de la fuerza de adherencia que la de cohesión. Entonces, la adherencia se puede presentar que la fuerza de adherencia es mayor que la de cohesión entre moléculas y por eso mi mano queda mojada. Pero en este caso, el mercurio no puede mojar a la varita porque la fuerza de cohesión entre el mercurio es mayor que la fuerza de adherencia hacia las otras sustancias. En este caso, la varita de vidrio. La capilaridad es muy interesante, muchachos. La capilaridad, dice, se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados y casi con el diámetro de un cabello. A eso se le llaman capilares. Si nosotros tenemos tubos de diferente diámetro, vamos a observar que en el tubo más delgado el agua tiende a alcanzar una mayor altura. Si vemos aquí, por ejemplo, vamos a tener que tengo aquí tengo varios tubos de una misma altura, pero de diferente diámetro. Y entonces observamos que en el más delgado el agua alcanza mayor altura. Y eso es comprobable. Ojalá podamos ir al laboratorio porque ahí tenemos tubitos de diferente diámetro que nos va a poder observar este fenómeno. Y entre más delgado sea, hay una tendencia natural a que el agua, cuando tenemos, dice aquí en el libro, un líquido, contacto entre un líquido y una pared sólida, entonces vamos a tener que el agua tiende a adherirse a esa superficie de esa pared sólida. Entonces el líquido va a ascender a mayor altura en un tubo que tenga menor diámetro, ¿sí? La superficie del líquido contenido en el tubo no es plana, sino que forma un menisco. Aquí nos habla sobre los meniscos, miren. Porque continúa esa tendencia a que cuando se tiene en contacto de un líquido con una pared sólida, pues tiendan a adherirse. Luego, este principio es el que hace o permite que las plantitas se alimenten de agua, se hidraten. Nosotros, por ejemplo, para que nos circule la sangre por todo el cuerpo tenemos una bomba que es nuestro corazón y el corazón permite que la sangre corra de arriba abajo y de abajo arriba. Pero en las plantitas no tienen corazón, no tienen esa bomba. ¿Cómo es que el agua sube a través de sube hasta alcanzar la parte más alta de las plantas? Pues es porque precisamente las plantas tienen capilares, es decir, tubitos muy delgaditos que permiten, aquí también lo vemos, nosotros las podemos ver, están llenos, así como nosotros tenemos venitas muy delgaditas, así también las plantitas, y de esta manera el agua sube de manera natural a través del tubo y hacia las hojitas.
Entonces, también es de esa manera en la que algunas plantas se muestran de diferentes colores exóticos, que no tienen de manera natural, porque si yo pongo una flor blanca en agua que se encuentra pintada de rojo, pues por el principio de capilaridad, cuando el agua suba, va a pintar esos petalitos blancos de rojo. Y eso lo podemos ver también nosotros así de manera común. Pueden hacer ustedes el experimento si quieren hacerlo. Después tenemos lo que es, ya empezamos a ver la densidad en el siguiente video, muchachos.